Padre, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes. El día de hoy tú tienes algo importante para nuestras vidas, algo que todos necesitamos oír, que completa nuestra exposición, Señor, a todo lo que hemos estado viendo acerca del Evangelio, acerca de la salvación por gracia, acerca de tu misericordia y tu amor, a tu fidelidad, Señor, cómo tú eres bueno y nos salvas y nos prometes que nada nos podrá apartar de tu amor. Pero, Señor, ayúdanos también a entender cuál debe ser nuestra respuesta, y nos estamos acercando, Señor, a la parte de Romanos que nos habla de nuestra respuesta, de cómo debemos actuar y vivir a la luz de lo que tú has hecho por nosotros. Padre, yo quiero pedirte en especial por aquellas personas que están aquí que no han respondido al Evangelio, personas que no se han entregado o rendido ante ti como su Señor y su Rey. Quiero pedirte que el día de hoy, Señor, tú estremezcas sus corazones sobre la urgencia que hay de responder a la palabra de Cristo. Padre, te quiero pedir, Señor mío, que también a todos nosotros, dentro del aprecio y el agradecimiento que tenemos por la elección, también, Señor, tú balancees ese aprecio con una medida de temor de Dios. Ya que hemos sido bendecidos, debemos de ser humildes y saber, Señor, que nada en nosotros provocó esa salvación, pero también no podemos, Señor, caer en una complacencia y vivir insensatamente a la luz de lo que tú ya hiciste por nosotros. Te pedimos sobriedad. Te pedimos sabiduría, te pedimos una fe vigorosa, te pedimos, Señor, confianza en Cristo y temor de Dios. Y te pido, Señor, en lo personal que me ayudes a poder comunicar estas verdades que son difíciles de explicar. Y hemos estado luchando con ellas, Señor, estas últimas semanas, pero ahora queremos, Padre, entender cómo aplicar esto a nuestras vidas. Pido en el nombre de Jesús que así lo hagas, oh Dios, por tu bondad para con nosotros. Amén. Bien, vamos a estar viendo el capítulo 11 del libro de Romanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Y vamos a conectarnos con lo que el Chobi trajo la semana pasada en estos dos capítulos, el 9 y el 10, que hablan como que si fuera un paréntesis dentro del mensaje del Evangelio que vimos desde el 1 hasta el 8, y luego de repente viene esta parte sobre Israel. ¿Qué pasó con Israel? Las promesas de Dios ya no fueron efectivas con ellos, rechazaron al Señor y ellos fueron rechazados. O sea, ¿qué pasó con Israel? O sea, la mayor parte de nuestra Biblia es la historia de Israel. Y luego llega Jesús y ahora estamos hablando del Evangelio y bueno, se nos olvida entonces ahora Israel. Ya no importa que tengamos el Antiguo Testamento, lo leemos, lo estudiamos, cómo lo interpretamos, etcétera. Estos pasajes no son un paréntesis. No es como que a Pablo se le ocurrió, sino que son una parte fundamental del Evangelio. Porque el Evangelio no viene en la Biblia, el mensaje de Cristo Jesús no está nomás así como que se cerró el capítulo, se acabó el Antiguo Testamento y ahora algo nuevo. Es algo nuevo dentro del plan perfecto de redención de Dios. Todo lo anterior apuntaba al Evangelio en la cruz, y todo a partir del Evangelio de la cruz apunta a la redención final. O sea, todo es parte del mismo paquete.
Y Pablo quiere que lo veamos y quiere que lo entendamos, porque entendiendo cómo es que la iglesia y el evangelio y la gracia se conectan con Israel, nos va a ayudar a nosotros en nuestra propia edificación, en nuestra respuesta, pero también es una parte del evangelio. Tenemos que entender cómo conectamos con Israel, porque eso es parte del evangelio. Entonces, esto que nos está diciendo Pablo en Romanos es importante y tiene que ver, es para contestar qué tiene que ver Israel con la iglesia. Por eso es que le he puesto este mensaje: Israel, la iglesia y la perseverancia. Israel, la iglesia y la perseverancia. Y Pablo no quiere que pensemos, bueno, ya estamos en Cristo Jesús, ya vino Jesús, Israel ya no importa. O todo lo que se le dijo todo lo que se le dijo a Israel ya no importa. Ya Dios ya desechó eso, ya eso pasó, ya eso es antiguo, ya no necesitamos verlo, ya no necesitamos estudiarlo, ya no necesitamos conocerlo. Pero Israel tiene que ver con nuestro caminar en la fe, y esto es una cosa muy importante. Y lo que vamos a ver hoy y lo que hemos estado viendo en estas últimas 2 semanas nos indican que para Pablo, el que nosotros tengamos una claridad de cómo Dios ha obrado con Israel es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Pues, número 1, porque Dios no cambia. O sea, muchas personas dicen: a mí me gusta el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no, es como si fueran 2 dioses diferentes. En el Nuevo Testamento, Jesús, ¿verdad? El buenazo, el buena onda, el amigo de los pecadores. Y en el Antiguo Testamento, no, Dios, juez, guerrero, ¿verdad? Que extermina poblaciones completas. No, ese Dios no me gusta. Pero son el mismo. Y el carácter de uno lo tenemos que entender para entender el carácter del otro. Si no entendemos nosotros el Dios de Israel, no vamos a entender nunca el por qué es necesario el evangelio, por qué tuvo que venir Jesús. Y nunca debemos exaltar una de las atributos de Dios por encima de otro. No podemos decir: es que Dios es amor. Y si Dios es amor, yo no creo que un Dios amoroso como mi Jesús vaya a mandar a alguien al infierno. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo que Dios es amor, pero no es justo, ni es santo, ni es soberano. ¿Ven? Entonces la revelación es progresiva, Dios se va revelando como el creador, como el rey, como el juez, como el salvador, y va avanzando la revelación y vamos entendiendo cada vez más y más acerca de Dios. Y todo esto es algo por lo que Pablo quiere que veamos nosotros a Israel y sepamos cómo es Dios. Número 2, Pablo quiere que sepamos que Dios es fiel, que ha sido fiel siempre a su pueblo, aunque hemos estado viendo que Él endureció a los judíos porque lo rechazaron y vino juicio sobre Jerusalén. Sabemos nosotros que en el año 70 Jerusalén fue arrasado completamente, el templo destruido y quemado, y terminó Jerusalén, se acabó Jerusalén. Los romanos llegaron, sacrificaron animales en el templo y luego lo quemaron. Desde ahí vino la dispersión de los judíos, de ahí, o sea, Israel como nación, vino un juicio de Dios sobre la nación. Ya no volvió a estar Israel ahí en su territorio como nación, sino hasta el año, creo que fue el 47, cuando el Estado de Israel otra vez se conformó en el territorio de Palestina. Entonces Dios es fiel y nosotros tenemos que verlo así. Todo lo que Él prometió, todo lo que Él vio, todo lo que le dijo a los patriarcas. O sea, el Señor no puede mentir. Por algo se los dijo, y tiene que haber
un cumplimiento de esas palabras. Y nosotros, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la fidelidad de Dios. De otra manera, ¿cómo vamos a tener confianza de que Dios nos va a salvar? Si nomás nosotros así a la ligera desechamos a Israel, pues entonces, ¿y a nosotros? ¿Qué va a pasar? Dios es un Dios que promete, sí, yo voy a hacer, pero luego después cambia. Dios no cambia y Dios es fiel. Y la tercera razón por la que Pablo quiere que nosotros entendamos cómo entra Israel en la historia de la redención es porque necesitamos tener temor de Dios. Porque así como Dios no cambia, Dios es fiel, tampoco Dios no está jugando. O sea, Dios es el soberano del universo. Él es el creador, es el dueño de todo. Él es Dios. Y tenemos que dejar a Dios ser Dios. Y nuestra tendencia humana es a querer abajar a Dios y hacerlo como nosotros. Y por eso tanta gente que se atreve de una manera tan insolente a decir, no, yo no creo que Dios sea así. Es como si te estuviera preguntando, Dios, ¿cómo quieres que sea? Dios es Dios y nosotros no lo somos. Y eso a veces no nos cabe, o sea, y nosotros queremos ajustar a Dios. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. No, a mí no me gusta eso, yo lo interpreto de otra forma. Eso es una falta de temor de Dios. Y tenemos que aprender a ver la palabra de Dios. Y si leemos algo y no lo entendemos y nos rascamos la cabeza y decimos, ¿cómo puede ser esto? Nosotros tenemos humildemente decir, Señor, tu revelación es insondable. Es insondable. Yo no la entiendo. No soy, Señor, comparado contigo soy un gusano. En esta mentecilla, ¿cómo puedo yo comprender tus designios? Humildemente, Señor, digo, amén. Que no lo entiendo, pero respondo a lo que está claro en tu palabra. Yo tengo que responder. Entonces, por eso es que estamos aquí. Okay. Estamos en el capítulo 11, habiendo visto 9, 10 y 11, y los tres están conectados. Si no viniste estas últimas 2 semanas porque andabas de vacaciones, de tarea necesitas leer 9, 10 y 11 corriditos varias veces, escuchar los mensajes que nos trajo el Chovy en estas últimas 2 semanas y más o menos como que ponerte al tiro, ¿verdad? Porque no le vas a agarrar todo si no estuviste aquí en estos días. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos claramente? Vamos a regresar un poquito y vamos a empezar en el 10:16. En el 10:16, porque vemos que Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo oraba por la salvación de Israel. Él no ha fallado, pero sí hubo algo que sucedió. En el 10:16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio. Está hablando de los judíos. Está hablando de Israel, no todos hicieron caso. Algunos sí, como Pedro, como Juan, como Pablo, como Tomás, como Felipe. Todos eran judíos. Y ellos sí respondieron, pero algunos no. Y dice, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Cristo ya vino y ha estado hablando y salvando gentes con su palabra. Pero algunos rechazaron esa palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Y Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Aquí estamos viendo la gracia de Dios. La gracia de Dios que se mostró a gente que no buscaba a Dios. Y lo dice, un pueblo que no era, un pueblo sin entendimiento, un pueblo que ni siquiera estaba preguntando por Dios. Ese pueblo somos nosotros. La gracia de Dios se manifiesta en que los que no lo estábamos buscando, el Señor vino a mostrarse a nosotros. Y vino a mostrarse a un pueblo que era ignorante completamente de la voluntad de Dios, que son los gentiles. Eso está refiriéndose ahí a los gentiles que no tenían nada de lo que tenían los judíos. Ahora, esa gracia también se estaba ofreciendo a Israel. Dice, yo extendí mis manos. Como un padre extiende a sus hijos diciendo, ven a mí. Eso pasa con mis nietos, ¿verdad? Y yo los veo y nomás veo a mis nietos y yo quiero abrazarlos. Y les digo, venga aquí para darle un abrazo. Y se dan la vuelta y se van. Que no quieren que los agarren los abuelos, ¿verdad? Porque nomás los quieren chupar y nomás quieren agarrar y hacerles cosquillas y pellizcarlos. Pero Dios quería que su pueblo viniera y recibiera la salvación. Y su pueblo no quiso. Terminaron rechazando a Cristo. Terminaron demandando y reclamando su crucifixión. Y aun cuando resucitó, no quisieron creer, aun viendo la tumba vacía. Inventaron cuentos. Y cuando salieron los apóstoles haciendo las mismas señales que hizo Cristo, aún así no creyeron. Entonces dice que se endurecieron y el Señor, ¿verdad?, los rechazó. Entonces de ahí, ese es el contexto en que Pablo está diciendo esto. Y empezamos nosotros en nuestro capítulo 11. Y voy a leer la primera parte hasta el versículo 10. 11 del 1 al 10. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que le dice la escritura en el pasaje, sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, con ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios dice que eligió a Israel desde la antigüedad. Y pone el ejemplo de un pasaje que viene en Primera de Reyes, donde Elías pensaba que él era el único judío que quedaba. Y el Señor le dice, no, yo tengo 7,000 gentes que yo guardé y protegí para que no se inclinaran a los ídolos. Y dice Pablo, igual ahorita
Igual en ese entonces, cuando Pablo estaba escribiendo, dice, hay un remanente. Dios siempre está dejando a su pueblo, siempre está preservando a su pueblo. Y ese remanente está ahí como un testimonio de la fidelidad de Dios, pero sí aclara Pablo. Dice, ese remanente que quedó es un remanente que quedó por gracia, por elección, porque el Señor intervino en sus vidas y los salvó y los guardó. Él, por gracia y por elección de Israel, que viene ahí marcada específicamente, se preserva y conserva a su pueblo. En otras palabras, Dios no va a salvar a Israel por las obras de Israel. Toda la exposición que hemos visto hasta ahorita nos ha mostrado, nadie se va a salvar porque es bueno o porque viene de una raza. Todos, Israel y todos los demás, se van a salvar por la gracia y misericordia de Dios. Entonces Dios no desechó a su pueblo, va a cumplir sus promesas. Y ahí en esos días, dice, hasta el día de hoy Dios tiene un remanente, y al día de hoy Dios tiene un remanente en el pueblo de Israel. Todas esas personas que Él está guardando están viniendo a Él por medio de la fe y van a ser salvos por su gracia. Esto es para nosotros una buena noticia, porque nos muestra que Dios es fiel y que Dios le está haciendo fiel a Israel. Aunque nosotros no lo veamos, Él está siendo fiel a Israel. Y si le está siendo fiel a ellos que no han creído, que lo han rechazado, entonces eso debe de animarte en tu salvación. Porque si Dios te llamó, te eligió, te dio de su gracia, te va a ser fiel, no te va a abandonar. Eso es lo que terminamos en el capítulo 8 viendo, ¿verdad? Nada te puede apartar del amor de Dios. Entonces, si Pablo afirma categóricamente que Dios no ha desechado al pueblo, que crucificó a su propio Hijo, que Dios envió para salvarlos, entonces date por seguridad que Dios no te va a desechar a ti. Si tú tropiezas, si tú batallas, Dios no te va a desechar. Ahora, también eso es algo muy importante que a mí me ayuda mucho ver esto, que a pesar de todo Dios no abandona a su pueblo. Que cuando yo vea, que yo estoy leyendo la Biblia, si yo veo las promesas de Dios, la revelación de quién es Dios, eso me anima a mí a creer y a confiar en esas verdades. Cuando tú leas la Biblia, te tienes que acordar de estas cosas y tienes que estar leyendo a la luz de toda esta revelación, de estar leyendo con la conciencia. Mira el plan a través de los siglos, la obra de Dios. La siguiente semana vamos a ver cómo Dios va a ser fiel hasta el final a su pueblo. Y vamos a ver cómo al final de los tiempos va a haber una conversión. Algunos creen que una conversión masiva de judíos al reino de Dios. Eso tiene también otras implicaciones que vamos a ver la siguiente semana. Entonces tu fe debe ser fortalecida en base a esta verdad, de que Dios no ha desechado a su pueblo y todo lo que Él promete entonces lo va a cumplir. Y podemos estar entonces seguros que lo que nos ha prometido a nosotros, esas abundantes promesas que habla el apóstol Pedro en su primera carta, todas esas promesas también nosotros vamos a recibir, no porque somos fieles, sino porque Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Ahora, lo que estamos viendo aquí, que el remanente de Israel lo alcanzó y permaneció, ¿verdad?, en fe por su gracia, pero muchos otros se endurecieron, se cegaron. Esa palabra que fueron endurecidos significa que se hicieron insensibles. Cuando la Biblia habla de un corazón endurecido, dice como es un corazón de piedra. ¿Qué siente una piedra? No siente nada. Se hicieron insensibles
con una mente cerrada que no recibe. Una piedra no recibe nada. Una piedra no cambia, no recibe, no responde, no siente. Así se hicieron. Y entonces en el capítulo 9, cuando Chovy leía el capítulo 9, que empezamos a hablar de Israel, empieza Pablo diciendo, mira el pueblo de Israel, todo lo que él tenía. En el capítulo 9, versículo 4 y 5, dice, de Israel era la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto en el templo, las promesas. Tenían toda esta revelación, tenían todos estos privilegios de ser el pueblo de Dios. Ellos les tocó ver la gloria de Dios descender sobre el templo y que lo llenó la gloria, la nube ahí en el lugar santísimo. Ellos lo vieron, ellos vieron el monte humeante, ellos vieron el desierto, la columna de fuego. Ellos vivieron el paso por el Mar Rojo. Ellos fueron sostenidos, se les entregó una tierra que ellos no cultivaron, que no era de ellos. Y Dios se las dio para que ahí fueran una nación. Y de una familia hizo una nación de millones y un territorio. Algo nunca visto en la historia. Pero ellos no les aprovechó. Y dice Pablo, no solamente eso, ¿verdad? Tenían la historia de los patriarcas, tenían los profetas y principalmente tuvieron a Jesús. No sé si tú eres orgulloso de ser mexicano, yo sí lo soy. A mí me gusta ser mexicano y amo mi país y yo digo, soy mexicano. Jesús decía, yo soy judío. Y ellos pudieran haber presumido, nosotros tenemos al Redentor. Ellos tuvieron a Jesús. Jesús nació en ese pueblo. Pero lo rechazaron. Rechazaron todas esas cosas. No les aprovechó y dice que fue por su incredulidad y por su rebelión. Él estaba extendiendo sus manos a un pueblo desobediente y rebelde. Despreciaron la palabra de Cristo que trae salvación. Yo me puse a pensar. Ellos tenían todas las ventajas y no respondieron. Y Jesús les decía a la gente, les decía, mira, ahí van los publicanos, las prostitutas, los ladrones, van adelante de ustedes al reino. Y eso sucede también con el evangelio, que a veces los drogadictos, los homosexuales, los ladrones, los asesinos van primero al reino. ¿Por qué? Porque cuando no tienes nada, Cristo es muy precioso para ti. Pero ¿por qué los que viven vidas cómodos, que están sanos, que lo tienen todo, que tienen economía, que tienen facilidades, por qué esos no responden igual? Yo no quisiera que haya personas que están aquí que no estén escuchando esto y vean que aquí hay una advertencia para ellos. Porque tal vez hay personas aquí que han estado escuchando la palabra de Cristo varias veces, semanas, meses, algunos de ustedes tal vez años. Algunos de ustedes nacieron en hogares donde sus padres les hablaron la palabra de Cristo desde temprana edad. Y teniéndolo todo, no están escuchando, ni tienen un interés. Y están como estuvieron los judíos que le dieron la espalda a Cristo Jesús. Necesitas tú ver qué pasó con Israel para ver tú cómo estás. Jóvenes, si tú crees que tú puedes mostrar indiferencia a Cristo y a su palabra, necesitas escuchar qué fue lo que le pasó a Israel. Porque yo me pongo a pensar cuántos millones, miles de millones de personas
nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesús. Y tú lo escuchas cada semana y no respondes. Millones que nunca han tenido el privilegio que tienes tú. Y Pablo dice a ellos, el Señor, para que despertara el pueblo, para que dice, provocarlos a ira, provocarlos a celos, dice más adelante. Dijo, ok, ¿sabes qué? ¿No lo quieres? Ándale pues, vete en tu dureza. Y yo voy a tomar la palabra de Cristo y se lo voy a dar a un pueblo que ni siquiera me está buscando, que ni siquiera está pidiendo, que ni siquiera conoce y sabe quién es este Jesús. Eso es lo que le pasó a Israel. Entonces esto es una advertencia. Este endurecimiento, esta ceguera espiritual me hizo pensar cuando empezamos en el capítulo 1, donde dice Dios los entregó a la impureza de sus deseos, a la insensatez de sus impurezas. ¿Eso quieres? Ándale pues. Si tú escoges la incredulidad, si tú dices, no, a mí Cristo, no, tal vez después, cuando sea viejito, a lo mejor me pongo a buscar si es que llegas para empezar. Algún día, ahorita me la estoy pasando muy suave. O sea, ¿quieres tener un corazón insensible? ¿Quieres hacer tu corazón de piedra y no escuchar mis palabras de salvación que te estoy ofreciendo como un regalo? Ándale pues. Dice, Dios los entrega. Y dice sus profetas se hicieron como ciegos, aquellos que duermen, como unos dormidos, que tienen un manto sobre su rostro. ¿Y dónde han escuchado eso? Aquellos que están ciegos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6, ¿verdad? La incredulidad tiene consecuencias. Vean, Segunda de Corintios 4, versículo desde el 3. Dice, si todavía nuestro evangelio está velado, o sea, no se ve, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo. ¿Y cuál es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? Dios con D minúscula, ¿se fijaron? Es el diablo. Es el que gobierna aquí. Dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es así, que todos estábamos en esta condición, en nuestra incredulidad, rechazando a Dios, diciendo, oye, Jesús, sí creo en Jesús, pero ¿y qué? Dice, no, yo te estoy predicando a Cristo como Señor, como el exaltado, ante el cual tú debes de doblar tu rodilla y decir, Señor, heme aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, hágase tu voluntad, tú eres el Señor. Por eso dice, los diablos también creen en Jesús y tiemblan, pero no se someten. Tú, si eres incrédulo, entonces Dios te entrega a esa ceguera. ¿Sabes en qué te entrega? Te entrega en las manos del Dios de este mundo para que te venden los ojos. ¿Tú no quieres creer? Entonces te formas en la fila en donde está Satanás y sus demonios con telas ahí. Otro vendado, vámonos. Otro vendado, vámonos. Otro vendado.
Si no quieres de Cristo, eso es la consecuencia de la incredulidad y de nuestro pecado, que estamos ciegos y no podemos ver. Por eso se requiere una obra de gracia de parte de Dios que interviene, la palabra de Cristo, así como dijo el Señor: hágase la luz. Así como le dijo a Lázaro: Lázaro, sal de ahí. Así dice: Joaquín, veme, abre los ojos. Y dice: entonces viene Cristo y ilumina y puedes ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Y dice: Señor, ten misericordia de mí. Pero ese ofrecimiento, ese mensaje está saliendo ahorita, en este mismo momento, para aquellos de ustedes que no han creído en Jesús. Ahí está. Puedes ahorita recibir, puedes ahorita responder. Si tú escuchas, y yo creo poder entender para algunos de ustedes, si tú escuchas ahorita mismo, pero es como si tú dices: quiero, pero no veo, no entiendo, me entra por un lado, me sale por el otro. Es como si tuviera los ojos tapados y los oídos sordos. Hay una historia que me encanta en la Biblia. En el libro de Mateo se repite 2 incidentes igual. Le pasó al Señor Jesús. 2 ciegos. En el capítulo 20 del libro de Mateo dice que iba pasando Jesús, escucharon: ahí va Jesús, y algo habían oído, algo anda por ahí, un profeta llamado Jesús, ya está haciendo milagros. Se enteraron: ahí va Jesús, y empezaron a gritar, a seguir la multitud: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y la gente los callaba. Los mismos discípulos los callaban: cállese, ya no esté gritando, que no ve que estamos oyendo al maestro. Jesús, Jesús, ten misericordia. Dice: entre más los callaban, más fuerte gritaban. Hasta Jesús dijo: a ver, no los callen. Y les llama y les dice una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Eran ciegos, les dice: ¿qué es lo que quieren que haga por ustedes? Es un gran testimonio de fe. Dice: Señor, que podamos ver. Y dice que Cristo tuvo compasión de ellos y en ese instante fueron sanados. Cristo tuvo compasión de los gritones, de los que se atrevieron a clamar a Jesús para que pudieran ver. Y si tú estás ahí, dices: es que yo me siento como una piedra. Yo voy y escucho como si nada. Regreso a mi casa igual y vuelvo a oír y leo la Biblia. Para mí nada. Esto no significa nada para mí. Estás ciego. Y lo que tú puedes hacer es actuar como esos ciegos. Esos ciegos tuvieron fe para gritar. Tuvieron fe para pedir: déjame ver. Y la promesa, creo yo, que está en la Biblia ahí 2 veces, para que tú veas: y Jesús fue movido a compasión por ellos. Si tú estás así en un estado inerte, yo también fui joven y fíjense, muchos papás nos preguntamos: bueno, qué le pasa, ¿verdad? Cuando los jóvenes tus hijos son jóvenes adolescentes. ¿Usted qué le pasa? Se la pasa dormido, cero emoción. Un cuate, los chavos y chavas así, nada les parece bien, todo les parece mal, viven infelices, tienen todo, insatisfechos, aburridos. Dices: pues ¿qué les pasa? La buena noticia es que dicen los científicos que aparentemente el cerebro de los jóvenes está todavía tan así, como que está como una sopa que todavía no se cocina,
Entonces está burbujeando así y andan ahí los pedacillos ahí de verduras todavía crudones y cosas así. La buena noticia es que parte de eso es porque eres chavo, ¿verdad? O sea, a lo mejor ayuda que te den un par de bachones de vez en cuando. ¡Cabrillanes, oiga! Pero, tal vez tú necesitas clamar a Jesús. Muchos de nosotros, el Señor nos salvó siendo jovencitos. Porque llegas a un momento donde dices, ¿qué onda con la vida? ¿De qué se trata esto? Jesús, si estás ahí, ten misericordia de mí. Y a Él le encanta salvar jóvenes. Y hombres mayores y mujeres. Así que, si tú te das cuenta de esa dureza, clama a Él. Ahorita, clama a Él. Señor, ten misericordia de esas personas que están aquí, que están así. Y escucha y ten misericordia de ellos. Abre los ojos para que vean la gloria de Cristo. Bien, segunda parte. Versículo 11. Y voy a leer hasta el 24, así que pongan atención, sigan la lectura, ahí en sus Biblias, vayan siguiéndole porque está cargado de muchas cosas este pasaje. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Repite Pablo, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Pablo dice, yo fui enviado a predicarles a los que no son judíos, a todas las naciones que no son judías. Yo les estoy predicando. Pero ahora me doy cuenta que al predicarles a ustedes estoy honrando mi ministerio y estoy contribuyendo a la mejor a salvar a mis compatriotas. Versículo 15, porque si al excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí entra una alegoría. Pablo va a ilustrar esto por medio de una alegoría de un olivo. ¿Saben lo que es el olivo? ¿Verdad? El olivo es el árbol de donde salen las aceitunas. Para la vida, estas personas dependían del olivo. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? ¿Qué nos está explicando Pablo aquí? Tal vez algunos de ustedes para esto sea nuevo y muy importante. Lo que está diciendo Pablo es que la iglesia
está conformada de dos pueblos. Eso está en el Nuevo Testamento. Israel como nación, como territorio, como raza, ¿verdad? Llegó, nació Cristo Jesús, apuntó ese pueblo, fue la cuna de Jesús. Y luego ahora, a partir de la venida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, los judíos, el Señor sigue siendo fiel con ellos, pero tendrán que entrar al reino por medio de la fe en Cristo Jesús. Estamos ya en un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios. Pero con esta ilustración, Él está diciendo, la iglesia es conformada por dos pueblos. Nosotros los gentiles fuimos incluidos en Israel. Fíjense bien, el olivo natural es el que el Señor plantó cuando llamó a Abraham. Ese es el olivo natural. De ahí nació la promesa de Dios, la gracia que Dios le mostró a Abraham, porque Abraham era un pagano, ¿ok? Pagano, adorador de ídolos, y a ese hombre el Señor lo llamó y le dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Ahí plantó el Señor la semilla y de ahí salió. Ahora creció Israel como un pueblo, como una nación, y dice que el Señor entonces desgajó algunas ramas. Dejó unas, pero desgajó otras. Y luego de un olivo silvestre, dice, hizo lo que no se hace. Lo que no se hace es agarrar un olivo silvestre, le cortas una rama y se le injertas al bueno. Lo que se hace es lo normal, es que agarras un olivo silvestre y le cortas una ramita al bueno y le vas y se lo metes al silvestre para que dé fruto bueno. O sea, aquí hizo el Señor lo contrario, pero la alegoría sirve para que nos demos nosotros cuenta. Y en algunos casos también se hace esto también. O sea, hay unos injertos que son así al revés, por razones particulares. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros fuimos incluidos en Israel. El olivo es Israel. Nosotros fuimos incluidos en Israel porque ahora hay un Israel que ya vimos en capítulos anteriores, el Israel espiritual. Ya no es el Israel físico, sino es el Israel espiritual. Nosotros fuimos incluidos porque algunos de Israel fueron excluidos. Israel fue rechazado para que viniera la salvación del mundo entero. Por medio de ese rechazo el Señor lo usó para que entonces viniera el conocimiento de Cristo al mundo entero. Y aparentemente Dios pasó por alto a los judíos, pero nunca los ha abandonado. Siguen siendo santos para el Señor. Más el versículo 28 dice que son amados por la elección. Así que el Señor ama a Israel, solo que ya la cosa ha cambiado. Esta alegoría a nosotros nos sirve para entender teológicamente. Aquí les va una clave para su interpretación bíblica cuando lean la Biblia, especialmente cuando lean el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Israel la iglesia no sustituye a Israel. La iglesia incluye a Israel y sus promesas. O sea, los gentiles están incluidos en Israel, en el Israel espiritual. La iglesia no elimina a Israel. El pueblo de Israel no fue desechado y por lo tanto está incluido. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo tengo 2 rediles? De los 2 rediles hizo un solo pueblo, que es lo que viene en el capítulo 2 del libro de Efesios. Que de las 2 naciones, del pueblo de Israel y de los gentiles, Cristo hizo una nueva humanidad, dice, un nuevo hombre. En algunas de sus Biblias dice nuevo hombre, pero significa una nueva humanidad, una nueva raza, un nuevo Israel. De tal forma que entonces a nosotros podemos ver que ahora el olivo incluye judíos e incluye gentiles. Si el olivo es Israel, incluye judíos
e incluye no judíos. Está formando de los dos pueblos un solo pueblo de Dios. Si te ayuda, piensa en esto, piensa en el pueblo de Dios que incluye judíos y no judíos. ¿Okay? La iglesia incluye judíos y no judíos. Ese es el nuevo pueblo de Dios que ya está bajo el pacto de gracia, ya no bajo un pacto físico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo obviamente no voy a poder terminar este pasaje ese día, pero a lo mejor la siguiente semana tampoco termino todo el capítulo. Porque está muy rico esto. Número uno, ¿por qué es importante esto? Es importante porque este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. Vean el grueso de este y vean el grueso de este. O sea, este es rico en revelación, pero sin este es pobre. O sea, en proporción, lleva muchos miles de años la vida de Israel y nosotros nomás llevamos poquitos años. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos la posición de Israel? Porque las promesas de Dios para con los judíos, muchas de ellas tenían aplicación para el territorio, para el pueblo histórico, territorial, geográfico, pero una gran mayoría de ellas en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Israel verdadero, en el Israel espiritual, en el Israel eterno, el Israel que va a vivir en la Nueva Jerusalén. Y tú tienes que aprender a discernir y no confundirte y no andar como algunos de esos que ahora tristemente, ¿verdad? Hay corrientes judaizantes, especialmente en Latinoamérica, que yo no entiendo. Gente que está desechando a Cristo para hacerse judíos. Como diciendo, sí, nosotros tenemos que regresar, y están celebrando los días judíos, las prácticas judías y todo, hacen cantos judíos y quieren hablar hebreo y todo, como si la verdad estuviera en Israel en lugar de en el Olivo Nuevo. Dice, pues si tú fuiste injertado ahí, viejo, tiene las promesas. Dice Pablo, ya estamos ahora ya viviendo, ya los días, ya no importa, ya esos son cuestiones pasajeras. En el libro de Hebreos dice, se van a terminar. No para eso, sino para que entiendas la riqueza del plan redentivo de Dios. Mira, les voy a dar un ejemplo. Vayan ustedes al libro, al de Isaías. Isaías está más o menos como en la mitad de la Biblia. Es uno de los libros proféticos más hermosos que hay en la Biblia. Vayan a Isaías capítulo 60. Este es un capítulo que me encanta. Y podría leer 60, podría leer 61, podría leer el 62, que ya una vez lo prediqué aquí, ¿verdad? Es más, prediqué el 62 hablando de la iglesia, fíjense. Pero vamos a probar el 60. Está interesante porque tiene una progresión muy padre. Dice el versículo 1, ¿ya lo tienen? Página 988. Dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Si tú lo estuvieras leyendo así nomás, como un buen lector de la Biblia, tienes que saber que Isaías le estaba hablando a Israel. ¿Okay? Le estaba profetizando a Israel. Entonces, si le está diciendo, levántate, resplandece, entonces tú piensas, la nación de Israel. ¿Okay? Entonces, levántate, dice, ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti.
Entonces algunas personas pueden ver eso y dicen, no, está hablando de la restauración de Israel. Israel iba a ser enviado al exilio, pero está profetizando que un día van a volver a Jerusalén y se va a restaurar, ¿okay? Lo cual sucedió cientos de años después. Pero mira, sigue leyendo. Hay cosas ahí que deben de ya empezar a marcarte la luz. Mira, versículo 10. Extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Ah, caray. Tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán y esas naciones serán ciertamente destruidas. ¿De quién está hablando? Ahí obviamente dice, en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Obviamente está hablando de Israel. Pero cuando empieza a hablar de estos, de que ya está hablando como si algo eterno. Vean ustedes, brínquense al versículo 18 y vean a ver, fíjense cómo esto luego ustedes lo van a identificar. No se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. ¿Ya les prendió el foco? Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de luto. Entonces todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Está hablando de la nueva Jerusalén, está hablando del nuevo Israel. Está hablando, estas promesas tienen que ver, regrésate ahora otra vez al 1. ¿Cuál es esa luz? ¿Cuál es esa gloria del Señor que amaneció sobre ti? ¿Quién es? El resplandor de la gloria de Dios que vimos ahorita en 2 Corintios. Cristo. Está hablando de la venida del Señor y lo que Cristo va a formar, un nuevo Israel, donde Él va a brillar ahí, donde Él va a ser la luz. La clave de la profecía del capítulo 60 de Isaías es esta luz, es este amanecer, es este aparecer de su gloria. Es Cristo que va a iluminar y que va a abrir toda una nueva verdad. Ahora, está hablándole a Israel. Entonces, cuando el Señor le habla a Israel, imagínense, el Señor tiene abierta la visión de todo el pasado y de todo el futuro. El Señor está viendo el tronco y a la misma vez está viendo el olivo completo en la gloria. Entonces, cuando le habla al tronco, que a lo mejor es un tronquito, es un olivo chiquito, rebelde todavía, que le va a tener que podar todas las ramas porque estos cuates eran unos tremendos. Está viendo, dice, pues sí, en mi furor te herí, pero mira, voy a mostrarte compasión, porque va a amanecer sobre ti la luz. Y entonces todo esto que va a suceder es que va a venir un día donde todos van a ser justos. Todo mi pueblo va a ser justo. Y yo voy a brillar sobre mi pueblo por toda la eternidad. Él está viendo a Israel no como nación territorial, sino como su pueblo. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú lees todos los salmos y todo, tú ya tienes que estar viendo y decir, Señor, esto se aplica, ya no decir, esto se aplica a la iglesia o se aplica a Israel. Y ustedes deben decir, Señor, ¿esto cómo se nos aplica a los que somos de tu pueblo? ¿Ven? Pero no significa que excluimos a Israel, sino significa que nosotros fuimos incluidos en el propósito original de Dios que empezó hace miles y miles de años. Fuimos injertados ahí, fuimos traídos. El Señor empezó y tú dices, ¿qué tiene que ver Abraham? Es que ya empezó. Y no nos desechamos nosotros tampoco.
Ya la siguiente semana vamos a ver por qué también estos tienen otras implicaciones significativas. Pero no los desechamos, pero sabemos que nosotros no somos judíos de raza, somos el Israel por gracia. Okay, como leímos antes, ya no es el que es circuncidado, el que es judío, el que es de Israel, sino el que está circuncidado de corazón. Ese es el verdadero Israel, los que por la gracia de Dios respondimos. Entonces, tenemos otra aplicación muy importante que yo ya no voy a tener tiempo de ver. Me tomaría otros 15 minutos ver y pues no. Lo veremos la siguiente semana, pero no importa, es importante. Para ti que estás aquí y que has estado escuchando las buenas noticias del Evangelio, déjame decirte que la invitación de Cristo es a que vengas a Él para que te haga parte de todas sus promesas eternas. No se trata que cambies de religión. No se trata que te comportes ahora como cristiano. Se trata de que vengas a Jesús y decirle: Señor, tú eres Rey y tú eres Señor. Y aquí estoy yo, una criatura que tú formaste. ¿Qué quieres de mí? Haz conmigo lo que tú quieras. Se llama rendición. Se llama entregarte. Se llama clamar a Jesús para la salvación de tu alma. Y si no puedes ver, pídele que te abra los ojos. Pídele que brille en tu vida el resplandor de la gloria de Cristo, para que puedas ver la gloria de Dios y decir: eso es lo que yo quiero. Pero que sí quede claro, la incredulidad tiene consecuencias terribles. Aquel que escucha el mensaje de Cristo Jesús y lo repudia, será cortado. Yo no quiero eso para ti. Nadie queremos eso para ti. Pero tienes que responder. Nadie puede nomás escuchar y no hacer nada. Por favor, responde. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y te quiero dar oportunidad para que respondas. Y tal vez tú mismo, a lo mejor a lo mejor el Señor habló algo a tu vida sobre esto, sobre el temor de Dios, sobre la incredulidad, sobre el apartarse, sobre el endurecimiento. Y necesitas responder, necesitas decirle: está bien, Señor, aquí estoy. O tal vez has estado escuchando por años con un corazón entumido, endurecido como un cuero viejo. Necesitas decir: Señor, ok, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, aquí estoy. Ayúdame en mi incredulidad, déjame ver tu gloria. Padre, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, porque tenemos esta tendencia, Señor, a la incredulidad, a no tomar en cuenta lo que tú nos hablas, nos dices, a no escuchar la palabra de Cristo, a menospreciar tus invitaciones, tus advertencias, tus llamados. Padre, no queremos ser insensatos, no queremos ser esos que escuchamos y damos la espalda. No queremos ser como esos judíos que teniendo todo y teniendo a Cristo no respondieron. Padre, te damos gracias porque por su desobediencia
por su endurecimiento, Señor, nosotros recibimos el Evangelio. Y los apóstoles se fueron desde Jerusalén hasta Judea y después al mundo entero, incluyéndonos y alcanzándonos aún hasta nosotros. Gracias. Que por querer provocar a celos a tu pueblo, nos injertaste a nosotros en tus propósitos. Padre, no podemos sino recordarte tantos y tantos miles de millones de personas que nunca han oído nada de Cristo. Inspira a celos a tu iglesia, Señor, teniendo gran misericordia y gran compasión de ellos que no te conocen. Padre, especialmente estos países como Europa, como Norteamérica, Señor, que han tenido tanto evangelio que se están deslizando, Señor, a una secularidad de incredulidad asombrosa. Ten misericordia de ellos también, Señor. Que sean sacudidos, que sean provocados a volver a ti, Señor. Y gracias por el remanente precioso de tu iglesia en esos países, Señor. Bendice las iglesias en Europa, en Estados Unidos, Señor, en donde la gente ya no quiere creer. Padre, conserva ese remanente, Señor. Guarda ese remanente, bendice ese remanente. Te lo pedimos, oh Dios. Gracias, Señor.